Cuando hablamos cuando hablamos de reactores de lecho heterogéneo, consiste en aquel tipo de reactores donde hay dos fases, ¿ok? Puede haber tres fases. Inclusive, por lo menos puede existir gas sólido, gas líquido o sólido líquido. Ello consiste, ¿no? Utilizar un sistema de sólidos, que son los catalizadores, donde se lleva a cabo la reacción, ¿ok? A través de ello, ¿no? En la cual van fraccionando la molécula, ocurre la reacción dentro del catalizador y que acelera la reacción, ¿no? Tiene múltiples ventajas este tipo de reactores, ya la vamos a ver desde el punto de vista, ya que ellos aceleran la reacción, tiene mayor versatilidad la reacción, tiene una sola dirección la reacción, ¿ok? Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Los reactores de lecho fluidizado se utilizan ampliamente en la industria química, generalmente, ¿ok? Sobre todo en los procesos de catalizador y sobre todo en los procesos de petróleo, ¿ok? Mayormente son lechos sólidos o partículas catalíticas que están soportados por un flujo de gas, ¿ok? Facilita la carga de extracción del catalizador, lo cual es una ventaja cuando el lecho es sólido, debe ser eliminado y reemplazado con frecuencia, y tiene una excelente transferencia de calor y una característica de mezclado. Todo esto con qué finalidad, ¿no? Para una alta conversión, ¿ok? Con un flujo que es posible el estilo de reactor, ¿ok? Fíjate, ¿no? El sistema de reactor de lecho incluye lo siguiente. Primero, un subsistema de manejo de mezcla de gas usado para mezclar y regular el flujo de gas relativo, ¿no? En el fondo del catalizador. El reactor de aproximadamente de 1 metro de largo, ¿ok? Por 2.5 y de 2,5 metros de centímetros, perdón. La porción inferior del reactor incorpora placas de metal, todos esos elementos que de una u otra manera permiten el desplazamiento del lecho fluidizado, ¿no? Calefactores separados que suministran tanto al sector principal como a la zona de desprendimiento. Y un termopar, ¿ok? Que me permite el control de la temperatura, ¿no? Un separador ciclón calentado o filtro que se coloca permite dar el movimiento a lo que es al lecho, ¿ok? Y recircularlo. Los productos de reacción se enfrían posteriormente del condensado y se recoge un receptor de 600 milímetros y la presión del sistema es mantenida con un regulador de domo de presión de retroceso. Son un tipo de más o menos catalizador que puede ser. Por supuesto que los catalizadores a nivel de refinería son más grandes. Bien. Reactores de lecho fluidizado, que como su palabra indica, un sólido finamente dividido, ¿ok? Que está continuamente mezclado por la acción del fluido gas líquido, ¿ok? Que asciende a través del comportamiento próximo, ¿no? ¿Ok? A través del catalizador y sube a través que va subiendo a través en contracorriente de como va el sólido, ¿ok? La velocidad mínima de fluidización, aquí la tenemos, este es el comportamiento gráfico, ¿cierto? Lo que es el lecho de flujo y el lecho fluidizado. ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad como tal? ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de catalizador en el cual utiliza el gas, ¿ok? ¿Ok? El aire, oxígeno de vapor, la placa distribuidor, el lecho fluidizado, que este mayormente consiste en el diseño. Cuando nosotros hacemos los diseños, este es uno de los elementos que nosotros calculamos. ¿Cuál es el ancho del empaque? El combustible y la recirculación de los elementos como tal. ¿Ok? Aquí vemos otro tipo de ejemplo, un diagrama de este tipo de catalizador. Una cosa, ¿Ok? por lo menos este tipo de reactores así como este de la refinería, Dime, Ricardo. que si ese reactor es igual al de la refinería, que utiliza como un catalizador sólido, pues. El FCC sí, el de craqueo catalítico. Ok, más o menos Ok. parecido a la refinería. Porque ¿Ven? veo que también tiene un ciclón en la parte superior. Sí, señor. Sí, señor. Tiene un ciclón en la parte superior que permite de una u otra manera lo que es como de que es la Como recirculación del decantar. sólido. Exactamente. ¿Ok? Ok, comparación entre los del lecho fluido y lecho fluidizado. ¿Ok? El lecho fijo, el gradiente de temperatura es importante, es pequeño, prácticamente isotérmico, grande. Tamaño de partícula entre 3 y 20 milímetros, tamaño de partícula de 40 a 1000 micrómetros, es mucho más pequeño fluorizado. Delta P moderado, tiene un delta P grande.
Catalizadores de larga vida, catalizadores de vida corta. Hay que contar honestamente lo que es la regeneración del catalizador, inclusive el de la refinería tiene un grupo de regenerados. Abrasión despreciable, abrasión importante, sencillo de operar, difíciles de operar, cambio de escala fácil, cambio de escala difícil, costo relativamente bajo, bueno, el costo es alto, ¿ok? Sobre todo por lo menos si son catalizadores de platino, ¿ok? Y tenemos el reactor catalítico, que puede ser homogéneo o heterogéneo. Los reactores catalíticos tienen la función de permitir lo que es la reacción química entre dos o más reactivos mediante la presencia de un catalizador, ¿ok? Entonces, este reactor catalítico, esto que vemos acá, ¿ok? Este puede ser de este tipo, sencillo, múltiples y multitubulares, ¿ok? Todo sucede a través de ese sistema de tubulación que tenemos presente allí en esa gráfica, ¿bien? En la cual se lleva la interacción. Por lo menos el caso de tenemos el caso de los tubos de escape de muchos carros. Sabe que tiene una colmena catalítica, ¿no? Que permite purificar el aire para descontaminarlo. Bueno, más o menos así. Y fíjense que esos catalizadores con el tiempo se tapan, ¿ok? Entonces, bueno, reactor catalítico de lecho fluidizado. Este tipo de reactor, las partículas catalizadas son muy pequeñas y ellas se desplazan con mayor facilidad a una velocidad de fluido. En la mayoría de los reactores catalíticos, este tipo de fluido suele ser gaseoso, ¿ok? Aquí tenemos otro reactor catalítico de lecho móvil. Este es más o menos parecido al de la refinería. Tiene una ventana para poder retirar el catalizador y regenerarlo, como en este caso para ahorrar costos. El catalizador se envenena calentándolo y sirve como vehículo térmico para reacciones endotérmicas. ¿Ok? Profesor, por lo menos en el caso del reactor de la refinería, ellos lo que hacen es que el catalizador choque con la partícula más pesada de petróleo y lo rompa. En ese proceso se genera una reacción química, o sea, por Sí, eso se ve señor. como una reacción química. Sí, señor. Mira, esto que tenemos acá puede ser un ejemplo de ella. ¿Oíste? Tú Ok, recibes una molécula grande, ¿ok? ok, Y esa molécula grande, lo que el catalizador lo que hace es fraccionarla. La coloca más pequeña. Lo que pasa con el petróleo. ¿Qué pasa ok. con el petróleo? Él recibe de la unidad de FCC, por ejemplo, recibe un cierto determinado crudo ya, ¿ok? Y entonces los catalizadores se encargan de lo que es fraccionar esas expresiones de petróleo y por eso es que salen elementos más livianos, ¿ok? El caso de la gasolina. Fíjate el caso de este tipo de reacciones acá, ¿no? Entonces, en este caso, por lo menos tenemos acá lo que es un sistema de biomasa, ¿cierto? Ahí tenemos este tipo de reacciones en la cual me va permitiendo, va fraccionando un tipo de molécula como tal, ¿ok? Siempre la finalidad de ella es fraccionar, convertir una molécula grande en moléculas más pequeñas, como estamos viendo allí, ¿ok? Tengo en este caso, por lo menos, un catalizador catalítico para una biomasa de agua. Tengo una molécula grande, una biomasa y la convierto en elementos más pequeños, ¿bien? Y mismo sucede con el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos el balance, un reactor de este tipo, ¿ok? Tenemos la caída de presión y la ley de velocidad. Entonces, siempre se consideran los efectos de caída de presión, ¿verdad? En este caso, una forma diferencial de balance en moles, como lo que tenemos allá. Por ejemplo, F sub a 0, que en este caso es el flujo, por diferencial de X, con respecto al pecho, el pecho ahora, al peso del catalizador, es igual a menos la velocidad de A. ¿Ok? Entonces, este gramos mol sobre gramos de catalizador. ¿Ok? En este caso, ahora va a ser en función de quién? De los gramos del catalizador. Por supuesto, va a existir una cinética, se efectúa una reacción de isomerización, por lo menos un orden, ¿ok? En la cual tenemos la cinética de ella. Y en el reactor de leche empacada, ¿ok? Tenemos que el diferencial de la conversión con respecto al peso viene en función de X y de la presión. Bien, entonces la función acá de estos catalizadores es determinar cuál es el peso del lecho que existe en la reacción. Bien, eso es lo primero y principal, de tal forma de ver cuál va a ser el efecto de ello. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que tenemos allá del balance. Fíjense, el flujo a través del lecho empacado, tenemos una ecuación de Ergun en la cual me dice que la caída de presión, la diferencial de presión con respecto a la conversión, viene en función de esta ecuación que tenemos acá. ¿Ok? G entre la densidad por G sub C por dP, que es el diámetro de poro. ¿Ok? 1 menos phi entre phi al cubo, 350 por 1 menos phi, entre dP.
Vamos a ver cuáles son esos elementos. El de P es, por supuesto, el diámetro de la partícula del lecho, que este viene en pie. Es la viscosidad del gas, que es lo que pasa por el lecho, que es lo que estamos viendo acá. G sub C es un término que nosotros utilizamos por lo menos en principio, que es el factor de conversión de la gravedad para convertirlo en libra fuerza. ¿Ok? Tenemos Z, es la longitud a lo largo del tubo empacado o el lecho. V es la velocidad superficial, flujo volumétrico entre el área de la sección transversal del tubo. Y D, ρ es la densidad del agua o del gas. Perdón. G, que es densidad por la velocidad, que es la masa, velocidad superficial. Ok, en este caso es el catalizador que tenemos acá. Bien. En un reactor se opera un estudio en estado estacionario. ¿Qué quiere decir un estado estacionario? Que todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ok? Como más o menos parecido a CSRT. Y por ejemplo, en este caso decimos la masa inicial igual a la masa final. Lo que es mismo, densidad por el flujo volumétrico inicial es igual a la densidad por el flujo volumétrico final. Entonces, si colocamos todo en función de la ecuación de los gases, P es igual a V sub 0, ¿cierto? Por P entre P sub 0, P sub 0 entre P, entre T sub 0 entre FT, entre FT sub 0, ¿ok? Y me queda la ecuación en función de la densidad que tenemos aquí abajo, ¿bien? Entonces, esta es la ecuación que manejamos para la parte del hecho. Si diferenciamos esa ecuación en función de la altura del catalizador, como la que tenemos allí, ¿ok? ¿Cierto? Entonces tenemos esta expresión que tenemos acá de P a de Z, que dice que el diferencial de presión con respecto a la altura del catalizador es igual a V sub 0 entre P sub 0, entre T sub 0 y FT entre FT sub 0, donde V sub 0 es igual a la expresión que tenemos ahí abajo. ¿Ok? Entonces, el peso del catalizador hasta la distancia Z, entonces sería 1 menos phi por A sub C por Z, por la densidad de Z. ¿Ok? Entonces, bueno, el peso del catalizador es igual al volumen del catalizador por su densidad, como siempre hemos dicho, donde A sub C es el área de la sección transversal que está llena por el catalizador. ¿Ok? La densidad de ρ sub C por 1 menos phi. Para quedarme diferencial de P entre W, esta expresión que tenemos acá. Fíjense que todo es en función del volumen. Aquí tomamos en cuenta el volumen del poro, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta expresión. Alfa es esto que tenemos acá. Si la operación es isotérmica, viene en función del flujo y XP. Es para ambos casos, tanto para el flujo 2 como el flujo 1. Bien. Entonces, bueno, ¿qué pasamos con una reacción con caída de presión? El balance de moles, siendo la reacción isotérmica de segundo orden, aquí la tenemos, ¿ok? Sabemos que la cinética, como usted muy bien lo sabe, es la velocidad K por C sub al cuadrado, ¿cierto? La estequiometría de la reacción viene en función de esto, como lo hemos visto siempre, C sub A por C sub A 0 por 1 menos X, por P entre P sub 0. Bien, entonces este es el único término que aparece acá con respecto a las veces anteriores, es este P entre P sub 0. ¿Ok? Porque relaciona lo que es la caída de presión dentro del reactor. Y tenemos, en este caso, C sub A por C sub A 0 por 1 menos alfa a la W a los medios, que es otro término que tenemos acá. ¿Ok? Entonces tenemos combinando y la segunda variable, ¿cierto? Y nos queda, al despejar la conversión, nos quedaría la expresión siguiente. Aquí está. Esta es la expresión que más o menos nos va a dar para la conversión para este tipo de catalizador. ¿Ok? Y en este caso W, que es el peso del catalizador, viene en función de este flujo y la conversión. Aquí hay medio tanteo por lo siguiente. W está en las dos ecuaciones. Y a nivel de incógnita la segunda, igual que X, está en las dos ecuaciones. Se supone, por lo menos en este caso, una conversión. Y se despeja W y se correlaciona con la ecuación de abajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, fíjate. Aquí tenemos en este caso un pequeño enunciado. ¿Ok? En 1997 se produjeron aproximadamente 700 millones de libras de óxido de etileno en Estados Unidos. El precio de venta en 1990 fue de $0.58 por libra, lo que representaba un valor comercial en dólares de 4.000 millones de dólares. Más del 60% de los óxidos de etileno producidos es para hacerle etilenglicol. Los principales usos finales del etileno son anticongelantes, porque 30% de poliéster, 30% de tensoactivo, 10% disolvente, 5% queremos,
calcular el peso del catalizador necesario para alcanzar una conversión del 60% cuando se produce óxido de etileno por oxidación catalítica en fase de vapor y etileno con aire. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, ¿por qué se dice que estos catalizadores son de tipo heterogéneo, no? Porque tenemos dos fases acá. Hay una interfase sólida, por supuesto, una interfase gaseosa que se está obteniendo allá. ¿Ok? Entonces, eso es principalmente lo que tenemos allí. Bien. Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre la teoría que vimos anteriormente? ¿O alguna pregunta? ¿Aló? Sí, no, profe, yo por aquí no. Ok, perfecto. Bueno, No, profesor, está todo bien. ok. Entonces, bueno. Luego que tenemos acá, fíjense lo siguiente, ¿no? Ajá. El etileno y el oxígeno, en este caso, se alimentan proporcionalmente de proporciones estequiométricas en un reactor de leche empacado. ¿Ok? Opera isotérmicamente a 260. ¿Ok? No hay problema aquí con lo que es el caso de la temperatura. El etileno se alimenta a razón de 0,30 libras masa por segundo y a una presión de 10 atmósferas. ¿Ok? Se propone usar 10 bancos de tubo de cédula 40 y un medio de pulgada de diámetro, empacados con catalizador, con 100 tubos en este banco como tal. ¿Ok? Por consiguiente, la velocidad del flujo molar en cada uno será de 3 por 10 a la menos 4 libramos por segundo. ¿Ok? En este caso, las propiedades de fondo que reaccionan consideran idénticas a la del aire y a esta temperatura y presión. La intensidad de la partícula catalizador de un cuarto de pulgada, ¿ok? Es de 100 libras sobre pie cúbico. Y la fracción de hueco, en este caso el hecho es 0,45, mostrando lo que es la fracción de hueco. ¿Qué es la fracción de hueco? Es la porción de hueco que ocupa el catalizador. Es decir, que tengo una fracción de hueco de 0,45, es decir, que 0,55 es de sólido completo. ¿Ok? El hueco es la finalidad, es donde se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, aplico esa ecuación que está allí, siempre la van a tener pendiente. Esa es la cinética, ellos me la dan. ¿Ok? Ojo, me están dando la constante K, que es constante, menos mal. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo la constante, tengo la cinética, que viene en función de las presiones parciales de A y B, en libra-mol sobre libra de catalizador por hora. ¿Ok? Fíjense que en este caso es función del peso del catalizador. En el caso contrario, cuando nosotros veíamos, ¿no? Era en función de mol por litro. ¿Ok? Aquí en este caso mol por libra de catalizador, porque el catalizador es el medio bajo el cual se está llevando a cabo la reacción. Tengo la constante K, ¿ok? A 260 me dice que es isotérmica. Bien, entonces, bueno, tengo la reacción, ahí tiene la reacción, ¿ok? Balance de moles iniciales, entonces yo tengo que F sub a 0 lo hago en función de los flujos, ¿ok? Por diferencial de X a W es igual a la velocidad de A, ¿ok? ¿De dónde sale esto? De lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos la siguiente situación, disculpe que raya acá. La situación siguiente tenemos es esto, ¿ok? Sabe que en tiempo igual 0, nosotros tenemos F sub a 0, en este caso, F sub a 0, 0 y 0. El tiempo T igual T, considerando que el oxígeno, por supuesto, está en exceso, F sub a 0 menos F sub a 0 por X. Si lo sacamos, quedan 10 minutos. Si esto se sale, por favor, vamos a volver a ingresar. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que llaman el balance estequiométrico. Para fin y al cabo, queda esto que está acá. ¿Sabe que F sub A quién sería? No, como yo tiene la ecuación cinética allí, F sub A, en este caso, F sub A es igual a F sub A 0 por, en este caso, por X, que es la fracción. ¿Ok? Perdón, este va negativo y este positivo, más F sub A 0. Cuando derivamos, esto se hace 0, diferencial de F sub A es igual a F sub A 0 por diferencial de X. Entonces, por eso es que queda acá, en la parte de abajo, F sub A 0 por diferencial de X con respecto al peso del catalizador. ¿Ok? Es igual a la cinética, que es la que tenemos acá. La ley de velocidad me la están dando ellos.
esta que tenemos acá abajo. Entonces, bueno, en función de eso vamos a ver. Aquí tenemos parámetros del tubo, es decir, dividiendo la velocidad de alimentación, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí tenemos etileno, 3 por 10 a la menos 4 libramol, ¿ok? Por segundo, lo que es 1.08 libramol por hora. El oxígeno, 1,5 por 10 a la menos 4 libramol por segundo, o 0,5 libramol por hora. Inerte, ¿ok? N2 por F2, que en este caso son los elementos inertes, 1.5 por 10 a la menos 4, por esto que está acá. ¿Ustedes no saben qué es esto? Pregunto. Esto que está acá. Eso que está acá es la relación de aire, oxígeno, nitrógeno y oxígeno, que es la composición del aire. ¿Ok? Esto que tenemos aquí en este fondo. Bien, tenemos F1, 5,64 por la menos 4 libramol por hora, 2,03 libramol por hora. Y entonces, sumándolo el flujo, F sub A0 más F sub E0 más F1 me da esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces calculo ese Y sub E0, que es la relación de F sub A0 entre el F total, y me da la fracción de flujo. P sub A0 es Y sub A0 por P sub 0, que en este caso sería la fracción por la presión, que en este caso sería 3 atmósferas. Esto es como la ley de Raúl, que uno ve que la presión parcial del elemento es la fracción de ese elemento por la presión del sistema. ¿Ok? Muy bien. En este caso yo me da la presión del sistema y 0,30 es la fracción. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto para una conversión del 60%, aplicamos esta ecuación, que es la que hemos visto por allá. ¿Ok? Cálculo alfa. Una vez que el cálculo alfa, ¿cierto? Determinó las masas. ¿Ok? Que esto está 24 libras por hora. Y luego la masa de S sub 0. ¿Ok? Que es 0,54 por 32. ¿Ok? Que en este caso es uno de los elementos. Y M de sub 0, que es 2,03 libras por hora por 28. ¿Ok? Son cada uno de los reactivos que tienen allí presentes. ¿Ok? Tenemos esto en todo caso. Aquí tenemos G. Calculamos G. ¿Cierto? Calculamos alfa. Y con alfa sustituimos en la ecuación y obtenemos cuál es el peso del catalizador que usted tiene que alimentar allí. ¿Ok? Al sistema de catalizador en total a utilizar dentro del lecho. ¿Ok? Entonces, bueno, si hubiésemos considerado el lecho como un miso la caída de presión, el lecho 1 entre 0,026 por 1 menos la caída de presión en todo caso, por el neperano 1 entre 0,6 por esto, y obtengo cuál es el peso del catalizador como tal en cada tubo. ¿Ok? Entonces, esa es la función principal de este elemento que tenemos acá. Bien, entonces, bueno, la función de estos catalizadores siempre es obtener el lecho. ¿Ok? Antes de que se vaya el tiempo, bueno, voy a desconectarme y volvemos a entrar. ¿Les parece? Sí, sí, profe, está bien. Ok, ok, voy a conectarme entonces, Ricardo, ¿oíste? Y volvemos a ingresar para una asignación que tengo allí. Ok.